Vamos a ver cómo calcular el área de un triángulo cuando conozco solamente la medida de sus lados. Nosotros sabemos que para calcular el área de un triángulo podemos utilizar la fórmula base por altura sobre 2. Si en un triángulo isósceles nos dicen que los dos ángulos congruentes miden 5 centímetros y que la base mide 8 centímetros, yo puedo trazar la altura. Como sé que en el triángulo isósceles la altura coincide con la mediana, entonces me parte la base por la mitad y yo utilizando Pitágoras, acá tengo un triángulo rectángulo porque la altura es perpendicular a la base, que va al vértice opuesto, y con Pitágoras yo tengo un cateto de 4 centímetros, la hipotenusa de 5 centímetros, puedo averiguar cuánto mide el otro cateto, que es la altura del triángulo, y así aplicar base por altura sobre 2. Lo mismo pasaría si este triángulo fuera equilátero. Pero ¿qué pasa si el triángulo es escaleno? Supongamos que me dicen que yo tengo que encontrar el área de este triángulo que tiene un lado de 3 centímetros, uno de 5 centímetros y uno de 6 centímetros. Yo al trazar la altura, este punto no es el punto medio de la base porque no es isósceles este triángulo. Entonces estos 6 centímetros yo no sé cómo están repartidos entre este cateto de este triángulo y este cateto del otro triángulo. Por lo tanto, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esa altura. Así que no hay manera de utilizar la fórmula base por altura sobre 2 para calcular el área de este triángulo. Para eso tenemos otra herramienta que es la ley de Herón. ¿Qué me dice la ley de Herón? Que para calcular el área de un triángulo yo puedo utilizar esta formulita. Semiperímetro por semiperímetro menos A por semiperímetro menos B por semiperímetro menos C, todo eso adentro de una raíz cuadrada, siendo A, B y C los lados del triángulo. ¿Y el semiperímetro qué significa? La mitad del perímetro. ¿Cómo vamos a hacer para utilizar esta herramienta entonces? Lo primero que tenemos que hacer es sacar el perímetro. Calculamos el perímetro del triángulo, en este en particular es 3 centímetros más 5 centímetros más 6 centímetros, me da un perímetro de 14 centímetros. Por lo tanto, el semiperímetro va a ser la mitad de 14, que es 7. Siempre que tenemos una formulita, el segundo paso es reemplazar todo lo que conocemos en esa fórmula. Veamos entonces cómo nos queda. El semiperímetro lo reemplazamos por 7. Cada vez que dice semiperímetro, lo reemplazamos por 7. Vamos a reemplazar acá, menos, ponemos menos. A es un lado que mide 3 centímetros, B es el otro lado que mide 5 centímetros, C es el otro lado que mide 6 centímetros. Como tenemos estos paréntesis con esta resta, tenemos que resolver la resta. Este 7 centímetros queda como está, ese signo por lo bajamos, 7 menos 3 es 4, volvemos a tener un signo por, 7 menos 5 es 2, volvemos a tener un signo por y 7 menos 6 es 1. Ahora resolvemos las multiplicaciones. 7 por 4, 28, 28 por 2 es 56, 56 por 1 es 56. ¿Y qué va a pasar con la unidad de medida? Centímetro por centímetro por centímetro por centímetro es un producto de potencias de igual base. ¿Qué se hace? Se coloca la misma base y se suman los exponentes. Eso lo recordamos, ¿verdad? Entonces me queda centímetro a la cuarta potencia. ¿Qué hacemos ahora? Como esta es una multiplicación, la raíz se distribuye en esa multiplicación. Me queda la raíz de 56 por la raíz del centímetro a la cuarta potencia. ¿Cómo vamos a seguir ahora? La raíz de 56 la podemos aproximar porque nosotros sabemos que la raíz de 49 es 7, la raíz de 64 es 8. El 56 es un número que está entre el 49 y el 64, por lo tanto el valor de esa raíz va a ser un valor entre 7 y 8 y lo podemos aproximar o lo podemos sacar también con la calculadora. Es un 7,4 aproximadamente.
¿Y cómo vamos a trabajar con la unidad de medida? Nosotros sabemos perfectamente que si estamos calculando áreas, tenemos que utilizar las unidades de medida de superficie, que es el centímetro cuadrado, el metro cuadrado, el decímetro cuadrado. Ahora acá tenemos un centímetro a la cuarta nosotros. Vamos a simplificar ese exponente con el índice. Acá tenemos un índice 2, invisible, ¿verdad? Ese 2 lo vamos a dividir por 2 y este 4 también lo vamos a dividir por 2. Siempre esto se puede hacer siempre y cuando el índice y el exponente sean divisibles por el mismo valor, por el mismo número. 2 dividido 2 nos da 1, la raíz de índice 1 no existe, entonces la raíz desaparece y 4 dividido 2 nos da 2. Y ahí tenemos nuestro centímetro cuadrado, que es la unidad de superficie que necesitábamos.